Tengan muy buenas tardes, ¿verdad? Todos, todas. Cuando Alberto nos hizo la invitación para poder estar aquí y poder capacitar en el tema de manejo de los mega albergues, surgieron varias ideas, ¿verdad? En qué es realmente lo que nosotros queríamos capacitar y qué es lo que necesitábamos transmitir, qué tipo de conocimientos eran los que ustedes necesitan para el momento en que estos mega albergues comiencen a funcionar, ¿verdad? Entonces, priorizamos algunos temas y diseñamos 4 módulos, y el primero de ellos es una introducción a lo que es el enfoque de derechos, ¿verdad? Que es tan importante cuando nosotros brindamos o asistimos, ¿verdad?, asistencia humanitaria. Entonces, vamos a partir primero con nuestros objetivos de aprendizaje para esta sesión. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que al final de esta sesión usted pueda definir qué son los derechos humanos y describir por lo menos 4 características de estos, definir qué es el derecho internacional humanitario y cómo éste se relaciona con la asistencia humanitaria, y definir en qué consiste asistencia humanitaria y cómo se vincula con el marco jurídico nacional. Y surge la gran pregunta: ¿qué son los derechos humanos? Y aquí vamos a tratar de participar todos y todas. A cada uno se le dio una tarjetita y un plumón. Yo les voy a pedir que escribamos en esa tarjetita qué concepto tienen ustedes de derecho. Bien, por favor. Nuestro concepto. En cada uno, aquí ya están colocados los 6 para que ustedes puedan colocar. Ahí están colocados. No, está el 6. Ya está ahí el 6. ¿Estamos? Bueno, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? 1, que podamos cada uno visualizar que cuando hablamos de derechos humanos, todas las personas en nuestro planeta Tierra, como cualquier tema, tenemos diferentes maneras de expresar una misma idea. Si ustedes se dan cuenta acá, hay una variedad de significados, todos tienen relación, pero no coinciden. Entonces, para definir y para que tengamos una idea de qué son los derechos humanos, antes que entremos en el contexto, vamos a ver un pequeño video. Así que le ponemos un poquito de atención y después vamos a hacer una reflexión. ¿Se dan cuenta que el ejercicio que hicimos al principio es la misma pregunta que se le hizo a las personas que iban caminando en la calle? ¿Qué son los derechos humanos? Y aunque mucho oímos la palabra derechos humanos, poco nos ponemos a analizar realmente qué son los derechos. Hablamos de ellos, platicamos, ¿verdad?, con otras personas sobre ellos, tratamos de hacer que se apliquen hacia otras personas, pero muchas veces, cuando nos ponemos a pensar en ellos, realmente no sabemos qué son. Los derechos humanos. Los derechos humanos, dicen, son los que tienen por el simple hecho de ser humanos. Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. ¿Por qué creen ustedes que nosotros vimos necesario introducir o comenzar con este tema? Porque el tipo de trabajo en el cual nosotros nos vamos a desempeñar
requiere que tengamos el concepto de derechos humanos bien establecido. Nosotros, ¿verdad? Todos y todas, personas, instituciones de gobierno, nosotros que somos miembros de agencias de Naciones Unidas, colegas que forman parte de ONG, ustedes que van a ser los administradores de los mega albergues, necesitamos que nuestro trabajo se haga desde el enfoque de respeto a los derechos humanos de las personas. Si nosotros no tenemos ese enfoque, entonces no estamos brindando la asistencia que realmente las personas necesitan en una situación de emergencia. Características de los derechos humanos: universales e inalienables. El principio de universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque proclama que es para todos y todas, universales. Si esta característica no se cumple, entonces de nada sirve que manifestemos los derechos humanos. Son para cualquier persona, en cualquier lugar del planeta, y por eso pusimos esa figurita, si ustedes se dan cuenta, es un mundo con todas las personas de todas las nacionalidades posibles. Se recuerda que en el video decía que al principio se comenzaron a hacer tratados, protocolos, y en un principio había derechos, pero para la población de Europa, pero para la demás gente que vivía en América, en Asia, en África, no contaban esos derechos. Hasta que después dijeron, no, los derechos son para todos y todas. Entonces, universales. Son inalienables porque nadie debe suprimirlos, salvo en determinadas ocasiones, ¿verdad? Por ejemplo, como cuando alguien comete un delito, obviamente a esta persona se le niega su derecho a la libertad de andar en cualquier lugar, porque esa persona tiene, por el delito que cometió, ir a cumplir una pena. Entonces, esa persona pierde su derecho a la libertad, pero mantiene muchos, la mayoría o todos sus demás derechos, porque tiene derecho a la vida, tiene derecho a que se le trate con dignidad y a infinidad de derechos, a expresarse libremente. Entonces, solo en reducidos casos. Interdependientes e indivisibles. ¿Por qué? Porque todos los derechos humanos están relacionados entre sí. Los derechos humanos no los podemos ver de manera aislada. Cada uno de ellos está conectado. Y si alguno de esos derechos es violentado, implica que los demás derechos se ven afectados por eso. Son iguales y no discriminatorios. Lo que decíamos, ¿verdad? No pueden aplicarse solo porque esta persona pertenece a una clase social diferente, se le pueden aplicar todos los derechos, y esta persona, porque pertenece a otra clase social que no es igual a esta, pierde ciertos derechos. No funciona así. No podemos discriminar a las personas, por ejemplo en el caso de El Salvador, porque tal vez alguna persona sea del campo, una persona de la ciudad, van a tener diferentes derechos humanos. No puede ser así. Los derechos humanos, además, tienen derechos y obligaciones. Incluyen tanto, dice, los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es el ente que debe de garantizar que los derechos humanos se apliquen en la sociedad? ¿Quién? El Estado. Cada Estado es responsable de garantizar y de brindar, ¿verdad?, las garantías necesarias para que estos derechos se apliquen. Pero ¿quiénes son los responsables para hacerlos cumplir? ¿Quiénes son los que en la vida práctica, en el mundo, son los que aplican los derechos humanos? Las autoridades. Las autoridades, dice Alberto. Los gobernantes. Todos los humanos. Todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Ahora, ¿cuál es el fin del Estado? El Estado debe
velar para que las personas de un país cumplan con ello. Pero quienes los ejercen somos nosotros, cada uno de nosotros, desde nuestra comunidad, desde nuestros hogares. Desde ahí comenzamos con el cumplimiento de los derechos humanos. Ahora, ya vimos, ¿verdad?, que como piedra fundamental del trabajo que vamos a realizar es tener ese concepto que tanto necesitamos de derechos humanos. Pero dentro de los derechos humanos pasa algo bien particular cuando hay situaciones en las cuales muchos de esos derechos se pueden violentar e inclusive suprimir. Ustedes han oído que alrededor del mundo muchas veces o casi siempre hay guerras. En este momento, ¿cuál es la situación de crisis que se está viviendo en el mundo actual? ¿Han oído ustedes las noticias? Siria, ¿verdad? Y anterior a Siria, ¿de qué otras crisis han escuchado? La hambruna en África. ¿Qué más? ¿Qué más? La hambruna del cuerno africano. La hambruna del cuerno africano. Y aquí en el contexto de El Salvador, la guerra, exactamente. Entonces, en estas situaciones en particular, en donde los derechos humanos pueden ser violentados, surgió la figura del derecho internacional humanitario. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Es la agrupación de las distintas normas que en su mayoría están reflejadas en los convenios de Ginebra de 1949 y protocolos adicionales que se firmaron, y tienen como objeto principal, dice, la protección de las personas que no participan en hostilidades cuando son conflictos armados y que han decidido dejar de participar en dicho enfrentamiento, o que se ven afectadas por catástrofes de causa natural o antropogénica, aquellas catástrofes que son ocasionadas por la intervención directa del ser humano. Hay distintas normas, dice, del derecho internacional humanitario que pretenden evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados o crisis humanitarias. Estas normas, dice, son de obligatorio cumplimiento tanto por los gobiernos, los ejércitos participantes en etapas de conflicto, como por los distintos grupos armados de oposición o cualquier parte participante del mundo. El derecho internacional humanitario se encuentra esencialmente contenido en 4 convenios, ¿verdad?, más algunos protocolos de los cuales los estados son firmantes, los estados miembros del sistema de Naciones Unidas, y podemos ver ahí que se ven reflejados los convenios de La Haya de 1954, los convenios de 1975 sobre las armas bacteriológicas, el de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus 5 protocolos, los convenios sobre armas químicas, sobre minas, el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación del niño en conflictos armados, y muchas otras disposiciones que después vienen a complementar lo que es el derecho internacional humanitario, como otro tipo de tratados, protocolos, etc. Tenemos 2 conceptos ya: los derechos humanos, que son aplicables para todos y todas, y el derecho internacional humanitario, que es algo que vela para que estos derechos se puedan respetar en situaciones extremas, ¿verdad? Estamos hablando de crisis y conflictos armados. Dentro de... Dígame. Usted dijo que el Estado garantiza de que toda persona ejerza sus derechos. Exacto. Y en caso de que en determinado país un gobierno no cumpla con esto, pues de ser el garante de que las personas gocen de sus derechos, ¿qué organización actúa sobre este Estado? ¿Quién puede actuar? ¿Quién puede hacer algo? Bueno, en principio debe ser Naciones Unidas quien debe de resolver este tipo de situaciones. Ustedes se ven, hablando específicamente de la crisis de Siria, ustedes se dan cuenta que ha habido como un debate mundial de qué hacer con Siria.
porque Estados Unidos quería intervenir porque se están violentando derechos. Pero por algo decía ahí, en 1945, después que termina la Segunda Guerra Mundial, se crea lo que es Naciones Unidas para que ciertos temas de interés mundial se deban de discutir ahí. Entonces, legalmente debería ser a través de las asambleas de Naciones Unidas decidir qué tipo de intervención se va a hacer con estos países, como en el caso de Siria, ¿verdad? Que se está buscando que se han utilizado armas químicas y que están violentando derechos. Pero en la práctica, muchas veces, y la historia nos cuenta que ha habido países donde los derechos humanos se han violentado y nada ni nadie ha hecho, a pesar que las organizaciones internacionales como ONGs han denunciado el abuso de estos derechos. Muchas veces, como en el caso de las dictaduras en Latinoamérica, tuvieron que pasar ya a periodos de democracia para que muchos de estas afectaciones a las familias o de violaciones a derechos humanos se pudieran después juzgar, pero ya en un periodo posterior, pero no durante de. Entonces ahí creo que hay una característica que vamos a ver más adelante, que el tema de los derechos humanos, como decía en un principio, tiene que ver también con el hecho de que es algo moral. Aunque sabemos que existe la parte jurídica que nos obliga a garantizarlos y a cumplirlos, pero al final somos nosotros como personas quienes decidimos si realmente los aplicamos o no. Y estas situaciones que usted pone en concreto son esos puntos que muchas veces han llevado a que la misma sociedad vaya creando nuevos procedimientos, nuevos convenios, nuevos tratados para que los diferentes tipos de derechos humanos se vayan cumpliendo. Porque en un principio ustedes vieron que cuando se adoptó la Declaración de Derechos Humanos, se adoptaron 30 derechos humanos. Pero desde esa época hasta acá han surgido otros derechos y se han ido clasificando, ¿verdad? Como los derechos políticos, civiles y políticos, los derechos sociales, económicos y por último los derechos de los pueblos, ¿verdad? Cuando hablan de la autodeterminación, el derecho a la insurrección, el derecho al medio ambiente. Entonces los derechos humanos no es algo estático ni que esté escrito en piedra. Entonces igual sucede con el tema de cómo garantizarlo. Por eso es que existen tantos tratados, tantos protocolos que se firman para buscar, porque siempre estamos tratando de que cuando se hace un tratado, un protocolo, generalmente siempre hay personas que buscan la manera o los vacíos de esto para infringirlos. Y cuando se dan cuenta de esta falencia, se vuelven a ratificar nuevos protocolos que tratan de que estos vacíos que han quedado en cada uno de ellos sean sustentados y dar mayor peso, ¿verdad?, a las autoridades para que se puedan cumplir. Entonces, esto en los países latinoamericanos ha costado bastante para que avance, ¿verdad? Y nuestro país no está exento de esto. Hemos avanzado en cierta parte, pero debemos seguir. Y por eso es importante que nosotros manejemos estos conceptos, porque no solo es para nosotros, sino que es para que nosotros lo podamos difundir en nuestra familia, en nuestra casa. Sus hijos deben de tener un concepto de derechos humanos acorde para que la nueva generación aplique realmente. Si nosotros no lo aplicamos, los niños son los que deben de, la juventud, la adolescencia, deben de fomentarse, ¿verdad? Para que ellos lo puedan aplicar sin necesidad de... Quizá un poquito relacionado con lo que dice, de por qué no se ha elevado a una categoría más alta, digamos, las declaraciones, o más bien dicho, los protocolos están, la normativa está todo, pero prácticamente cuando la Comisión de Derechos Humanos da un dictamen, es más que todo de carácter moral. Usted decía al principio, no tiene un carácter vincular, cuando tendría que ser, o debería ser, de carácter vincular para los estados, para todo el acatamiento de todos los dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos, ya sea esta procuraduría. Y muchas veces lo que usted está diciendo no solo es a nivel de país, porque ustedes saben que
con la Corte Interamericana, ¿verdad?, de Derechos Humanos, que dio fallos sobre lo que ocurrió en El Salvador durante la guerra y de los crímenes cometidos, ¿verdad?, en ese momento por el Estado salvadoreño. Ustedes saben que existía ya una resolución de hace varios años, pero que el Estado de El Salvador no había cumplido, y se cumplió hasta hace poco. Entonces sucede eso, ¿verdad?, que muchas veces, aunque existen los tratados y son firmados por los países, y sabemos que un tratado internacional firmado por un país está al nivel, por ejemplo en el caso de nosotros, es a la par de la Constitución, que es lo que rige, ¿verdad?, la normativa y las leyes en nuestra república. Muchas veces estos tratados, sobre todo como el tema de derechos humanos y otros más, no tienen realmente ese peso, pero es porque también las instituciones políticamente no le damos, o muchas veces nosotros como sociedad civil tampoco empujamos para que este tipo de resoluciones o este tipo de organismos tengan el peso necesario en la sociedad. Sí, quizás decir de que en el momento se encuentran iguales, pero por cualquier tipo de situación, quién es el que tiene la razón, sobrepone el tratado, se sobrepone el tratado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la parte política, como lo acabo de explicar, es la que no deja claramente que esto se vaya cumpliendo. Pero sí, a pesar de que se encuentra en la Constitución, el tratado, ¿verdad?, a la par, si hay una discusión porque nosotros tenemos la razón, etcétera, realmente el tratado se antepone a la Constitución. ¿Lo va a dejar durmiendo aquí en el comedor? Entonces violamos. Me gusta esa reflexión, porque nosotros hicimos una breve reflexión sobre eso, ¿verdad? Si lo mandamos para allá, Ajá. violamos los derechos de la gran mayoría también, que no quieren eso también. Y si lo mandamos para allá, violamos los derechos de la gran mayoría de las mujeres que no lo quieren. Y si ahí no se... la mejor solución podría ser, hombre, que él decida cómo se siente. Si se siente más mujer, que de las mujeres. Y si se siente que lo de aparejar. Esa sería la decisión para mí, la más de que es como para el uso del servicio sanitario, pues, ¿verdad? Yo me siento más mujer, pero yo no puedo ir de los hombres, ¿verdad? Nosotros como la persona que va a estar ahí como coordinador del albergue o las diferentes comisiones, se complica un poquitito, más sin embargo había que ver que... Fíjese que lo que usted ha tocado es sumamente importante, y es por lo cual nosotros dentro de la comisión ya hemos trabajado, ya está a punto de salir algo que se llama Guía de Albergue Temporal, y tocamos varios temas transversales, como es el hecho del tema de la diversidad sexual, y ese es un tema importante que deberíamos de tratarlo como un tema en sí para los administradores y para las personas que van a brindar aquí asistencia humanitaria, porque es algo que en nuestra sociedad, en nuestro país, todavía es un tema que es bastante tabú, ¿verdad? Entonces hay que comenzar a cambiar ciertos conceptos que tenemos. Nosotros hacíamos esa reflexión, y es bueno que usted lo toque, porque el fin de brindar esta presentación de derechos es que usted comience a pensar así: ¿qué hago yo con las poblaciones que necesitan o tienen necesidades específicas? ¿Qué hago con estas personas en las cuales tal vez, y comencemos a ver ya, yo quiero que ustedes comiencen a ver este albergue no como la estructura esta bonita, grande, amplia, sino que comencemos a ver las particularidades de las poblaciones que no se han visto reflejadas en la construcción de este mega albergue. Porque a esas personas son las más vulnerables, esas personas son las que necesitan mayor atención. Porque un ejemplo podría haber sido, hicieron las gradas, aquí hay rampa, pero si no hubiera habido rampa, ¿para quién pensamos el mega albergue? Pensamos que todas las personas entran caminando. Exactamente. Pero hay rampa, pero no hay baño para personas con discapacidad. Ajá. Y el baño para discapacidad es el último de la fila. Entonces, ese tipo de reflexiones son las que yo necesito. Por eso entramos con el tema de derechos, para que ustedes comiencen a pensar con enfoque de derechos. Ya no pensemos con enfoque de ingeniero, ¿verdad? Porque, o sea, un albergue no debe ser pensado
como una oficina o como un centro comercial, sino que debe ser visualizado como una estructura en función de personas y de personas también con necesidades particulares. Entonces, ese tipo de cosas hay que comenzarlas a ver. Entonces, qué bueno que lleguemos a esa reflexión, porque más adelante vamos a hablar de esas necesidades específicas. Realmente cuando nosotros planificamos este taller de 2 días, queríamos terminar con un ejercicio de evaluación hecho por ustedes. Y vamos a ir salón por salón evaluando ese tipo de cosas, si es o no es apegado a los derechos de las personas. Porque una de las cosas fundamentales en un momento de emergencia es no separar la familia. Totalmente de acuerdo. Y me pongo yo en el caso, ¿qué haría usted si usted viene con su esposa, sus 2 niñas chiquitas y llegando aquí al albergue, usted se va a ir allá a una cama, la última de allá, y su esposa va a estar en la última cama de allá del albergue? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Quisiera dejarla? Claro, el sentido paternalista, No, ¿verdad? no la lista en ese momento. Perdón, se me olvidó. Joselina. Joselina, usted tiene un bebé. Llega al albergue con su papá. Usted es su niño, su papá es su figura de protección, ¿verdad? Es quien vela por usted, la cuida, y llegando al albergue, usted se va a ir para allá y su papá se va a ir para allá. Usted como mujer, ¿cómo se sentiría? En ese momento, usted viene de caminar con el agua hasta la cintura, casi la correntada del río le llevó el niño, su papá la sacó, viene mojada, viene empapada. ¿Usted quiere separarse de su papá en ese momento? Fíjese que la verdad no, ¿verdad? Porque el hombre es como la figura protectora de una mujer. Porque, por ejemplo, si viene mi papá, yo si tengo al niño, ¿verdad? ¿A quién le puedo confiar que me cuide al niño en lo que yo voy al baño, a bañarme, a cosas así, ¿verdad? Entonces es como una figura. Entonces el cambio de una familia, como el ejemplo que le ponía él, en lo que la esposa está haciendo sus otras cosas, o por ejemplo irle a retirar el alimento a las niñas, ¿quién se queda con las niñas cuidándolas? Si no es el papá. Una característica de este mega albergue, ¿verdad?, es que la logística con la cual se debe manejar y el enfoque es casi parecido al de un campamento. Un campamento, ustedes saben que conlleva organizar en algunos casos tiendas de campaña, en otros casos algún tipo de vivienda temporal, en donde existen ya establecidas, por ejemplo, una tienda, una familia, o si es vivienda también una familia, ¿verdad?, en donde está el papá, la mamá, los niños, y si hay una familia extendida, pues también el abuelito, la abuelita, pero todos están así. Entonces, cuando nosotros vemos acá, vemos qué posibilidades de mejoras pueden haber para respetar, por ejemplo, ese tipo de derechos, el derecho a tener a tu familia. Ese es un derecho fundamental. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Usted me dice, la característica de la zona es que los hombres se quedan cuidando. Sí, está bien, pero tal vez no en todos los casos vaya a ser así. Y no todos. Entonces, ¿cómo garantizamos de que realmente la familia? Porque lo ideal sería que psicológicamente para los niños es mejor la familia que la separación. Y ahí debe de prevalecer algo que habla la ley. Y ahí es donde yo les digo, debemos abocarnos a la ley. Entonces usted no puede cortarle o afectar psicológicamente a los niños y a las niñas. Y ellas necesitan la figura de su papá y su mamá, sobre todo en un momento de emergencia. ¿Cómo podemos mejorar este mega albergue? Bueno, nosotros llegamos a una conclusión. Buena sería que pudiéramos diseñar en ese espacio cubículos armados, movibles. Y por eso les digo que ahí es donde entra también Esfera, porque Esfera le dice cuánto es el espacio. Entonces usted puede regular un módulo exactamente para que si una familia de 4, hace módulos como podrían ser armados para que tengan 4 camas dentro del espacio y tengan ellos también su intimidad. Porque eso también es importante, es un derecho. Claro, una necesidad. Qué bueno sería que yo pudiera dejar ahí separando mis cosas y que yo sé
Pero ahí dígame, ¿está usted agarrado a la cama? ¿Verdad? Porque ¿quién me garantiza a mí que yo me vaya y voy a dejar mis cositas ahí y las voy a encontrar? Hay que comenzar a hacer todo este tipo de cosas porque, como les decía, el trabajo que nosotros realizamos debe ser aplicado conforme al derecho de las personas. Y debemos de comenzar a hacer. Solamente. Muchas gracias. Mañana vamos a entrar de lleno en lo que es el manejo de administración del verde. Miguel, ¿cuántas manos son acá? 4.